Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Miran pantalla? Sí se ve. Ok. Bueno, vamos a empezar con el tema de músculo esquelético. Lo vamos a ampliar un poquito la pantalla. Bueno, siempre cuando vemos un sistema musculoesquelético es una patología que muchas veces no es bien evaluada, pero actualmente se presenta mucha enfermedad secundaria a la misma, ¿verdad? Las enfermedades ocupacionales, las enfermedades traumáticas, las enfermedades por desgaste, las enfermedades por actividad física en particular. Todas esas crean patología del sistema musculoesquelético. Es importante considerar unos patrones generales con respecto a la misma. Una de ellas es conocer las generalidades de ellos, que tenemos una estructura musculoesquelética amplia, que es la que nos permite la movilidad y nos permite la expresión física de nuestros pensamientos, ¿verdad? Aproximadamente tenemos alrededor de 210 huesos, ¿verdad? Que están unidos unos con otros a través de articulaciones, que estas a su vez están formadas por tendones, por cápsulas articulares, por líquido, por fascias y por inserciones tendinosas de cada uno de los músculos que nos permiten cierto tipo de movimientos, algunos amplios, otros más cortos, pero sí con una funcionalidad específica. Entonces aquí tenemos cuerpos humanos que muestran una cantidad de músculos que tienen una funcionalidad en particular y que a veces no las notamos hasta que hay pérdida de ellos. Cuando hablamos del sistema musculoesquelético, debemos de saber que nos proporciona estabilidad y movilidad. Esta estabilidad es la que nos da el equilibrio y la movilidad es la que nos permite la expresión hacia el ambiente. Para que esta movilidad sea real, tiene que haber estructuras óseas, como les dije hace poco, ligamentos, tendones, cápsulas articulares, y estas articulaciones que nos permiten mostrar estos tipos de movimientos son de diferentes tipos, ¿va? Por ejemplo, las diartroides, que son de movimiento libre, donde tienen cápsulas articulares y que permiten movimientos amplios y que tienen algunas formaciones de labrum. Lo vamos a ver en un rato. Entonces, las cavidades articulares están limitadas por membranas sinoviales. Estas membranas sinoviales en su interior tienen líquido. ¿Para qué funcionan las membranas sinoviales? Pues son las que permiten el desplazamiento de las estructuras óseas de amplio movimiento. Por ejemplo, aún en la mano hay líquido articular y hay membrana sinovial entre cada uno de los huesos, ¿va? No está el hueso sólido en sí o el hueso compacto moviéndose uno con otro, sino que simple y sencillamente hay una pequeña capa encima como membrana que protege al hueso y permite que el líquido seroso que hay en medio genere un movimiento adecuado sin dolor. También hay bolsas, algunas son de tejido graso, otras son con contenido líquido, ¿verdad? También seroso. Estos le permiten mayor desplazamiento a ciertos tipos de tendones y disminuyen el desgaste de los mismos. Las articulaciones, como les dije, hay de diferentes tipos. La sinartrosis son articulaciones de poco movimiento, como las suturas del cráneo, sí se mueven, pero recuerden que a cierta edad esas
articulaciones o esas suturas se unen y disminuye el movimiento. Eso es más frecuente en la adolescencia y normalmente es la que permite el crecimiento del cerebro. Las anfiartrosis son de movimientos limitados. Una de ellas puede ser la sínfisis del pubis, que tiene movimientos particulares especiales, sobre todo en pacientes atletas o pacientes que danzan, pero que también tiene movimientos más amplios, sobre todo en el trabajo del parto. La diartrosis son estructuras o articulaciones de mayor movimiento, en donde están involucradas la cadera, el codo, la muñeca, los cuerpos intervertebrales y hasta el mismo hombro. Al ver la anatomía es importante hacernos diagramas o esquemas de las estructuras que vamos a tener que evaluar. Este solo es un esquema de un hombro, pero aquí está el húmero, aquí está la cavidad clenoidea, que hay un labrum. El labrum es el que le permite que la cabeza del húmero, que es redondeada, tenga una amplitud grande. Por eso el hombro les puede permitir un montón de movimiento a ustedes. No solo por la forma de la cavidad clenoidea, sino por el labrum fibroso que hay alrededor, que aumenta el espacio para el movimiento de la cabeza. Dentro de ellos también hay espacios articulares, tendones, ligamentos. Todas estas estructuras deben ser evaluadas en forma comparativa. Si la manifestación del paciente es con ausencia de trauma. Si es con trauma, entonces se valora únicamente el área de lesión. Pero si es una manifestación sin antecedentes de trauma, debe valorarse comparativamente. Aquí es una estructura de un hombro. Aquí tendríamos el de una muñeca. Muchas veces la muñeca no sabemos o valoramos los movimientos que tenemos y pensamos que solo existe flexión, abducción, aducción, extensión, pronación, etc. Pero la mano tiene 625 movimientos que no nos damos cuenta hasta perderlos. Por ejemplo, esos movimientos tienen que ver con la ejecución de un violinista. ¿Cómo hace el violinista? O una persona que toque guitarra, o una persona que pinte, o que haga graffiti, o que haga acuarela. Todos esos movimientos requieren una destreza y una comunicación entre todas las estructuras del carpo, metacarpo y falanges, ayudadas por el radio del cúbito, para que todos esos movimientos se lleguen a ejercer. En eso tienen que ver el montón de ligamentos que hay ahí, las cápsulas articulares y el líquido seroso que nos permite toda esa serie de movimientos, que como les digo, no nos damos cuenta hasta que lo perdemos. La columna lomosacra, en los cuerpos vertebrales, son cuerpos sólidos que están comunicados unos con otros o están apoyados unos con otros por discos. Estos discos son de fibra esponjosos, o sea, contienen bastante agua, ¿no? Con el paso de los años, el agua se puede perder, se pueden deshidratar y eso es lo que predispone a la formación de las famosas hernias de disco. ¿Pueden haber hernias en jóvenes? Sí. Cuando hay sobrepeso en pacientes jóvenes o hacen ejercicios como levantar pesas o cosas que aceleran el desgaste, provocan deshidratación y van a formar hernias. Además que pueden dañar los cuerpos vertebrales. Por eso, el levantar pesas o hacer cierto tipo de actividades se requiere que se hagan después de la madurez ósea. En el hombre, después de los 21 años, y en la mujer, arriba de los 18 años. Aquí tenemos una cadera. Si se fijan, la cadera también tiene un fémur, que su cabeza es ligeramente redondeada. De igual forma,
tiene un acetábulo, que tiene un labrum, ese labrum le permite amplitud de movimiento. Si bien es cierto, no tenemos tanto movimiento con la cadera en una persona normal, pero en una persona que es balletista, en una persona que es atleta o practica artes marciales, estos movimientos van a ser mucho, mucho más amplios, ¿verdad? Y estos ligamentos van a permitir todo ese desplazamiento en movimiento. La rodilla, una de las lesiones más frecuentes con las que nosotros valoramos a muchos de los pacientes son lesiones de hombro o rodilla. El hombro por la actividad física, el movimiento, y la rodilla muchas veces tiene que ver con el sobrepeso o la actividad profesional que tenga. Estar mucho tiempo parado, un futbolista, los médicos, estudiantes de medicina que pasan horas parados, van a tener más frecuencia de patología a nivel de rodilla, donde hay una gran cantidad de ligamentos, fascias, espacios articulares y discos fibrosos que nos permiten una amplitud de movimiento de la misma. El pie es un centro de apoyo y de equilibrio, ¿verdad? Normalmente hay 3 puntos de equilibrio a nivel del pie. Esos tres puntos de equilibrio siempre hay que cuidarlos, porque si se desbalancean empiezan a tener una serie de patologías que pueden empezar desde el talón, rodilla, cadera y columna. Simple y sencillamente porque esos puntos de apoyo pierden su posición anatómica normales. ¿Cuáles son esos 3 puntos de apoyo? ¿No se conocen? No Eh, recuerdo, doctor. ¿Los demás? no, creo que uno sería tal vez el, el talón, no sé. El talón es uno, es el posterior. Y los dos El anteriores, dedo gordo. el dedo. Sí sirve para detener que se ve más adelante. Por los dedos. ¿No? El dedo será. Cortejo. El segundo es la cabeza, esta es la cabeza, del primer metatarsiano. Y por aquí no se mira. Y la del otro lado sería la cabeza del quinto metatarsiano. Estos 3 puntos son los puntos de apoyo. Normalmente estarán relacionados un 60% el talón y un 40% las dos cabezas, o sea, 20 y 20, y ponen un equilibrio. ¿Cuándo alteramos este equilibrio? Bueno, se altera mucho con el uso de el tacón alto. Cuando usamos tacón alto, elevamos este punto hasta acá y entonces el apoyo cambia y se vuelve de un 40% en el talón y de un 60% en los dos, 30 y 30 en las cabezas del primero y quinto metatarsiano. Entonces el equilibrio cambia. Todo eso se va a transmitir hacia rodilla, cadera y columna. No estoy diciendo que se hace de vez en cuando, sino que si se hace permanentemente la utilización de tacón alto, esto afectará definitivamente el equilibrio. ¿Qué hace normalmente el pie para aumentar ese equilibrio? Aquí tiene unos huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos, uno está a la izquierda, otro a la derecha. Se ponen uno hacia acá y el otro hacia allá y aumentan el poder de sustentación de la cabeza del primer metatarsiano. Pero si con eso no lo superan,
lo que hace es que hay una alteración en este ángulo, ¿verdad? Y se abre hacia afuera. A eso se le llama algus valgus o más conocido como juanete. Eso se emplea para aumentar el espacio de sustentación. En otras palabras, la persona que usa tacón alto tiene más predisponencia al juanete. Igual que los vaqueros usan botas siempre tacón alto y con punta. Igual para las chicas, un zapato alto y que termine en punta incrementará el algus valgus, ¿verdad? Además que va a dar otras patologías a este nivel que las vamos a ver no sé si en esta o en la otra clase. Entonces, lo importante es que ustedes recuerden que cambiando los puntos de sustentación van a haber ciertos tipos de patologías y ahí son preguntas que hay que hacerle al paciente. ¿Usa tacón alto? ¿Cuánto tiene? ¿En qué trabaja? Etcétera, etcétera. Porque la enfermedad musculoesquelética tiene que ver con eso. De nuevo, otra vez, además de la anamnesis, el examen físico. En la exploración tienen que ver la alineación, el contorno, simetría, tamaño, deformidades groseras de las estructuras óseas o, en este caso, una deformidad grosera sería un juanete, ¿verdad? Y ya pueden saber eso, que el juanete está asociado probablemente al uso crónico de tacón. También en la exploración, cuando se palpa, en el momento de la palpación, hay que valorar el tono muscular, si hay dolor, si hay calor a la palpación, si hay tumefacción, si hay crépitos. Los crépitos sugieren enfermedad crónica. Al evaluar cualquier articulación, ¿verdad? Sobre todo las articulaciones grandes, es importante valorar el rango de movimientos. ¿Qué movimientos? Activos y pasivos. Porque hay movimientos activos y pasivos en cada una de las articulaciones. Por ejemplo, aducción, abducción son más pasivos, pero una circunducción, o sea, un movimiento circular del hombro es activo, pero hay que hacerlo comparativo. Porque donde hay limitación de movimiento, hay patología. Entonces, todo eso siempre se tiene que hacer en el examen físico. También hay que tener una buena luz porque desde el momento en que el paciente entra, la marcha y la postura es importante, ¿verdad? La evaluación de la columna, si hay cifosis, si hay escoliosis, si hay alineación y simetría de las extremidades. Cuando quiero decir esto, si hay una más corta u otra más grande, que pueden ser por enfermedad congénita o puede ser traumática. La piel, tejidos subcutáneos, ¿qué tiene que ver eso? Si hay atrofia o no. Las atrofias están asociadas a enfermedades degenerativas. El tamaño de las extremidades, si hay deformidades por fracturas antiguas, crecimientos óseos, y en eso hay ciertas enfermedades de crecimiento óseo anormal que pueden dar deformidad, contornos y simetría, los músculos, si hay hipertrofias o atrofias en forma comparativa, si hay presencia de fasciculaciones o espasmos espontáneos a nivel de ciertos tipos de músculos porque están asociadas a ciertas enfermedades. En la palpación hay que palpar las estructuras óseas, si hay puntos dolorosos o no. ¿Se acuerdan cuando hablamos en adolescentes o los que practican deporte? Dolor torácico es asociado a osteocondritis, sobre todo en ese tipo de articulaciones. Observar si hay presencia de zonas dolorosas y calientes. Aplicar presión sobre ciertos huesos y articulaciones. Y palpar el tono muscular. El tono muscular siempre es importante porque hay que hacerlo comparativo.
La fuerza muscular. Bueno, la fuerza muscular se puede valorar de diferentes formas. Uno, deteniendo las manos y diciéndole que haga presión contra uno, o deteniendo las manos y diciéndole que haga presión hacia él mismo. Esos son formas de valorar la fuerza en las dos manos. La otra es dándole las manos en forma transversa, o sea, mano derecha con mano derecha y mano izquierda con mano izquierda, y decirle que nos apriete las manos. Con eso vamos a valorar el tono y fuerza. Siempre va a haber una que va a tener un poquito más, y eso es normal. Por ejemplo, si es diestro, va a tener un poquito más fuerza con la mano derecha. Si es zurdo, con la mano izquierda. Hasta ahí se puede adivinar de que si es zurdo o no. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se va a dar rehabilitación o fisioterapia, esta fuerza muscular se valora a través de tablas. Esta es una tabla que usan ellos, una de tantas. Y esta tabla les permite a ellos saber el nivel funcional muscular, y con ello van a determinar qué tipo de fisioterapia le van a dar al paciente. La columna cervical es importante cuando se valore, si no es trauma, valorar los movimientos amplios de la misma. La flexión, ¿verdad? El movimiento de la cabeza hacia adelante, más o menos tiene 45 grados. La hiperextensión también 45 grados. Las flexiones laterales normalmente están a 40 grados, y la rotación, o sea, mover la cabeza de izquierda a derecha, normalmente tendrá algo alrededor de 70 grados. Hay personas que pueden tener un poquito más. Más de eso ya es patológico, solo en las películas de terror se mira. También valorar la fuerza de los músculos esternocleidomastoideos y trapecio. ¿Por qué? Algunas personas pueden generar, por trabajos particulares, por posiciones que adquieren, pueden generar hipertrofias musculares del esternocleidomastoideo y trapecio, y dar patología crónica de cuello, lo que se llama cervicalgia. Aquí tenemos dos personas. ¿Para ustedes son normales o anormales? Anormal. Anormales. Los dos. Sí. 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 Este primer paciente tiene una deformidad aquí. Se conocería como una joroba, y la joroba es una siforotoescoliosis, ¿verdad? Hay una lordosis, una sifosis normal, una lordosis y una sifosis normal. Eso es lo normal que ver. Lordosis, sifosis, lordosis, sifosis. Pero en este caso, este paciente tiene una deformidad a nivel de la sifosis, ¿no? Pero lo estamos viendo al lado. Si lo viéramos de espalda, miraríamos esta joroba lateralizada. ¿Por qué? Porque la columna está haciendo una S. Y la está haciendo porque hay una deformidad de toda la columna, y va a tener una deformidad de la caja torácica también. Por lo tanto, va a tener predisponencia a patología pulmonar. En este otro caso, puede ser normal o anormal. En personas de raza, vamos a decir raza mestiza, como nosotros, raza blanca, esto es patológico porque hay una lordosis prominente. Pero en las personas afroamericanas es normal que haya una lordosis prominente. Por eso tienden a ser un poquito más prominentes las pompis, porque normalmente genéticamente tienen una lordosis más prominente,
sin ser patológica. En una persona mestiza, una lordosis de esa puede estar asociada a una cavidad pélvica un poco estrecha. Pero en ellos, la persona afroamericana no tiene ningún problema porque es algo fisiológico y normal en ellos. Entonces siempre es importante ver en quién lo están evaluando. Aquí es una paciente que vamos a evaluar la columna dorsal y lo que se está evaluando es, en primer lugar, si hay simetría, segundo lugar, si hay puntos dolorosos. Se está tocando con los dedos. Si encontramos un punto doloroso en un cuerpo vertebral, eso nos debe llamar la atención. Debemos de comprobarlo hasta 3 veces. Si es un punto doloroso persistente en un cuerpo vertebral, debe ser evaluado porque podríamos estar frente a una lesión metastásica de un cáncer de mama en una mujer, un cáncer de pulmón en un hombre o en una metástasis prostática o en un mieloma múltiple. Entonces sí es importante valorar esos puntos dolorosos. Cuando valoramos hombros, los hombros se tienen que valorar comparativos, el tono de los músculos trapecios, de los bíceps, tríceps, y evaluar el movimiento comparativo y la elevación de ambos hombros. La elevación tiene que ser a la misma altura, o sea, tiene todo que ser simétrico. Si hay asimetría, el hombro que tiene limitación de movimiento es el patológico. Los rangos de movimiento van a variar de persona a persona. ¿Por qué? Porque si es una persona de 65 años, ustedes no van a querer que tenga movimientos de hombros de amplio espectro. Pero si es uno de 15 años, debería de bailar con los hombros. Entonces es importante. Y hacerlo comparativo. Y hacer preguntas. ¿Hay dolor bilateral o no hay dolor bilateral? Tiempo de evolución. Hay enfermedades concomitantes, diabetes mellitus, artritis reumatoidea, lupus, etcétera, etcétera. Aquí tenemos 2 casos, aquí ya les pongo que son artritis, esta es artritis, lo que pasa es que son diferentes, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber si es artritis? Pues clínicamente. Clínicamente en una artritis vamos a encontrar atrofia muscular, ¿verdad? Aquí se miran los tendones porque la musculatura de la parte dorsal de la mano está disminuida, está atrofiada, entonces los tendones se miran más prominentes. Segundo lugar, la piel se mira adelgazada solo con verla. Tercer lugar, se miran prominentes las cápsulas articulares porque se llenan de líquido. Y cuarto lugar, no sé si se fijaron, pero si el radio está aquí, el segundo dedo debería apuntar acá, pero está apuntando para acá y todos los demás también para acá. A eso se le llama cubitalización de los dedos. Eso se presenta en artritis reumatoidea, ¿verdad? Ese desplazamiento. Todos estos son hallazgos clínicos. También se pueden hacer radiológicos, sí. Esta es una artritis reumatoidea. La diferencia con este es que es deformante. Deformante porque no solo se presenta en estructuras del carpo y metacarpo, sino que está afectando a las falanges y las falanges adquieren una forma particular que se llama en cuello de cisne. Y esta es una artritis reumatoidea deformante. Tiene peor pronóstico esta que esta. Entonces es importante porque a esta le llaman como la quebrantahuesos, así como las fiebres, ¿verdad? Era como la poliomielitis, que en un tiempo le dijeron la quebrantahuesos. La artritis reumatoidea deformante es crónico, pero tiene el mismo efecto. La radiología, el objetivo es poder ver aquellas cosas que evaluamos desde el punto de vista clínico. Podemos hacer una radiografía de cara. Aquí vemos que esta paciente tiene material odontológico,
¿verdad? Múltiple. Entonces sabemos que puede estar asociado a alguna infinidad de patologías orales, gástricas, etc. Aquí tenemos una pelvis, ¿verdad? Si es una radiografía de pelvis y un paciente con dolor, es importante la valoración de las articulaciones sacroiliacas que están aquí. Si están escleróticas son causa de dolor. Si hay esclerosis de los cuerpos vertebrales de L4 a L5, se llama enfermedad facetaria, también causa dolor. O también hay calcificación del acetábulo en la ceja, eso es cambio degenerativo. Todo eso hay que valorarlo. Al igual que la cabeza, si hay alguna deformación, puede ser asociación de fracturas. Todo eso se tiene que valorar en el momento que usted examinó a su paciente y después le mandó a pedir la radiografía necesaria de acuerdo al criterio clínico. También se pueden valorar fracturas como estas. Estas son fracturas multifragmentarias vistas en dos ángulos. Siempre toda fractura o toda lesión por trauma debe tener por lo menos dos proyecciones, una P y una lateral. Les presento una radiografía de hombro. Si no la habían visto, hoy la ven. Miran todos esos puntitos se tienen que evaluar. Claro, no, en el informe no se van a describir los puntitos porque serían 3 páginas, pero todos esos puntitos uno tiene que venir y evaluarlos, considerarlos desde el punto de anatomía, evaluarlos ahí y describir sobre lo patológico. Por tomografía también se pueden ver las lesiones óseas. La tomografía tiene sus indicaciones particulares. Si ustedes quieren valorar tumores óseos, el estudio de elección es radiografía convencional. No es la tomografía ni la resonancia magnética. Son los rayos X convencionales. Ahí se diagnostican el 96% de todos los tumores. ¿Para qué sirve la tomografía y la resonancia? Únicamente para valorar extensión tumoral, no para diagnóstico. Si a mí me traen una resonancia para que yo les haga diagnóstico de una lesión ósea, lo primero que les voy a decir, no sé qué tiene. Y lo primero que les voy a decir, tráiganme las rayos X, que ahí le doy el diagnóstico. Una vez que le doy el diagnóstico de rayos X, miro la resonancia y les digo, bueno, el tumor es un condrosarcoma de este tipo que tiene extensión a la grasa, al tejido muscular tal y tal y que está afectando, etcétera. Porque para eso sirve. Para extensión tumoral, no para diagnóstico. Aquí tenemos una reconstrucción tomográfica de un cuerpo vertebral. Esta es una fractura a nivel de T12. Aquí está vamos a regresarnos. Aquí está el canal medular que está completamente deformado porque este cuerpo vertebral, si ustedes fijan, sus bordes están perdidos y tiene un montón de líneas como trabéculas. No se debe ver así. Y aquí tiene una puntita. Está completamente fracturado el cuerpo vertebral al punto que parte de él se ha ido para atrás y ha comprimido y dañado en la cavidad medular. Este paciente cayó de 4 metros de altura, 4 pisos de altura de pie y se fracturó a nivel de L12, ¿verdad? Una fractura que provocó desplazamiento y sección medular. Entonces este paciente es un paciente joven. Pero por tomografía, como es trauma, se le hace una tomografía para la reconstrucción. Este paciente ya tiene clínica evidente de alteraciones, pero ¿por qué no le pedimos resonancia? Porque la clínica ya está establecida. Cuando tienen un paciente con trauma, pero tiene una clínica de una alteración neurológica, pero que no está completamente determinada, podemos hacer resonancia si tenemos el tiempo.
Pero si sabemos que es una fractura por trauma directo a nivel de la columna, la resonancia se puede hacer después, pero lo más importante es la tomografía para ver si está estable esta fractura o no. La resonancia es para ver si hay lesión neurológica. En este caso no se le hizo resonancia porque cuando trajeron el paciente ya venía con una paraplegia establecida. Y lo más importante era saber si se podía estabilizar esta vértebra o no, o qué tan fracturada estaba. Esta es una reconstrucción tomográfica de un paciente con un dolor crónico en maxilar superior derecho, y al hacer la tomografía reconstructiva lo que se ve es que le falta la tercera molar y que ahí hay una amplitud más grande y que hay un pequeño secuestro óseo, ¿verdad? ¿Y por qué no está la muela? Porque aquí congénitamente había un quiste, ¿verdad? Que está fracturando parcialmente el maxilar superior y es de alto riesgo porque si esto no se trata se puede fracturar la mandíbula en cualquier momento. Entonces la tomografía nos permite ver por dónde entrar, el curetaje que se va a hacer, el cemento que se va a poner o si se va a meter tejido óseo o no. Aquí tenemos otro paciente. No piensen que fue que se le metió un clavo, ¿verdad? En realidad no es de accidente, es posquirúrgico. Sí se le metió un tornillo porque está perfectamente introducido y porque aquí hay una fractura y lo que está haciendo el tornillo es fijando la fractura para evitar desplazamiento del hueso. ¿El ultrasonido nos puede servir para algunos datos? Sí. El ultrasonido nos sirve mucho en pacientes deportistas con los desgarros musculares, ¿verdad? Con las inflamaciones de tobillo. Nos puede ayudar mucho porque nos permite ver tendinitis sin tener que hacer un estudio extremadamente caro como una resonancia. No puede ver líquido, no puede ver la ruptura parcial o completa de un tendón. Como por ejemplo, aquí hay una ruptura parcial de un músculo, de los gastrocnemios, y ustedes se fijan que se rompió las fibras internas del músculo. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues reposo. ¿Por qué? Porque las fibras que están rotas son las posteriores, estas mantienen la estabilidad y estas se van a recuperar con un reposo de unas 4 o 6 semanas. En este caso es diferente porque este es quirúrgico. ¿Por qué? Porque aquí está el pedazo de un tendón y aquí está el otro pedazo. Están separados completamente y hay que unirlos. Y esto es un planteamiento quirúrgico porque hay que poner relajante para poder estirar este músculo. Después de estirarlo hay que poner un material especial para suturarlo, usar relajantes y después ver cómo se va a manejar este paciente para que no se pierda la inserción quirúrgica. También las inflamaciones de los espacios articulares, como en este caso, ¿verdad? Las famosas tendinitis. Aquí hay líquido, esto es líquido, no debería de haber aquí, pero hay. Nos dice que hay una tendinitis. Aquí hay otro tendón y nos dice que hay líquido, también nos dice que hay tendinitis. Sobre todo funciona en artritis reumatoidea o en pacientes que espontáneamente presentan dolor articular. La resonancia magnética sí tiene su momento, su tiempo. Normalmente en la etapa aguda del trauma es la tomografía la indicada, pero si presenta una manifestación neurológica se debería de hacer una resonancia magnética. En este caso es una resonancia magnética de columna, un trauma antiguo, pero el paciente presenta alteraciones neurológicas evidentes en los miembros inferiores. Se hace la resonancia y se observa que hay un proceso infeccioso con degeneración
del cuerpo vertebral del E5 y el disco, y compresión del canal medular, que es esta compresión que está aquí. Esta. Vamos a ver, se me perdió. Ups. Esta que es aquí. Con compresión del canal medular que da sintomatología y hay un proceso infeccioso subyacente. Entonces todo eso nos puede ayudar la resonancia para darnos planteamientos. De igual forma también en rodilla, con las lesiones de los meniscos o las lesiones de los cruzados. Este negrito que está aquí es el cruzado posterior y este que está aquí, gris, es el cruzado anterior. Miren el grosor de aquí, miren el grosor de aquí y aquí está disminuido. Significa ruptura parcial del cruzado anterior. Ojo, con la resonancia de rodilla, es importante cuando solicite una resonancia de rodilla que especifique qué anda buscando. ¿Por qué? No es lo mismo andar buscando lesión menisco o lesión de cruzados. Porque ¿qué sucede? Cuando nosotros colocamos la rodilla y hacemos la planeación, si es para menisco tiene unas angulaciones. Serían aquí. Este sería el trayecto. Pero si me lo van a evaluar cruzados, el trayecto es así. Es diferente. Entonces, por eso es importante que el clínico sepa qué anda buscando. Si no sabe, se va a perder también el radiólogo como cualquier otro. En columna, pues columna cervical, aquí hay unas bombitas. A eso le llaman abombamiento todavía. Algunos ya no le llaman así, pero son abombamientos. No son hernias, pero pueden llegar a ser hernias. ¿Por qué? Porque la coloración de los discos intervertebrales es blanquita y aquí están negras. Significa que estas que están negras se han deshidratado y como se han deshidratado, tienen mayor posibilidad de formación de hernias. Preguntas con el término de generalidades. ¿Podría explicar otra vez sobre la resonancia de rodilla? Que ahí me perdí. ¿El qué no lo entendió? Sobre las proyecciones que dijo. Bueno, aquí es difícil No hacerlo porque eso cruzado. solo se puede hacer en un equipo. Pero lo que le quiero dar a entender es que usted tiene que saber para qué está pidiendo la resonancia. Si usted no pone en indicación que es para lesión de meniscos o para lesión de cruzados, no van a saber qué protocolo usar. La angulación para meniscos sería así. Y eso solo lo pueden hacer en el equipo. Pero si es para cruzados, la angulación es así. Siguiendo el trayecto del ligamento. ¿Para qué? Para que se mire completamente longitudinal. Si no, lo van a ver como en pedazos, cortado. Entonces, el médico tratante siempre debe saber para qué está pidiendo lo que está pidiendo. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Que muchas veces no sabemos qué se anda buscando. ¿Hay preguntas con respecto a esto? ¿Hay? No. Bueno, No, doctor. continuamos. Las fracturas. Uno de los temas más frecuentes que van a ver cuando hablen de músculo esquelético es las fracturas. Las fracturas hay montones, ¿verdad? ¿Ya pasaron por ortopedia? Yo no. ¿Los demás? No, doctor. Bueno, cuando pasen por ortopedia hay infinidad de clasificaciones y subclasificaciones de fracturas, ¿verdad? Tanto que lo confunden a uno.
Yo les voy a hablar de 4 tipos que se asocian a todas las demás y hacen la combinación de todos los demás. Normalmente está la oblicua, la conminuta, la espiral. Ay, creo que aquí no está. La transversa, no está por aquí. Está en otra diapositiva, ya la vamos a ver. Aquí está la transversa. Son los tipos generales, que aquí está. Los tipos generales de fracturas. Pero puede haber combinaciones de todos ellos. Pero lo importante es que ustedes manejen esos 4 tipos de fracturas. Más adelante se les voy a explicar un poquito más. En niños, ojo, cuando estén niños, siempre todo niño, interroguen bien por qué llegó con una lesión traumática. Porque es importante hacer descarte de maltrato infantil. Si usted no detecta maltrato infantil en un niño, puede hacer que la segunda vez que llegue no cuente. En un hospital en particular, 4 veces llegó un niño. No lo valoraron adecuadamente hasta la 4ª vez que llegó con un trauma cráneoencefálico. La historia clínica no fue muy clara del trauma. Supuestamente la caída había sido de su misma altura, pero la tomografía mostraba un trauma demasiado aparatoso como para ser del mismo plano de sustentación, por lo cual se les dijo, hey, hay que hacerle radiografías, ampliar. Se le hicieron radiografías de tórax y había fracturas antiguas de tórax, fracturas antiguas de fémur, fractura a nivel de cadera y de hombro. Este era un niño de maltrato infantil. Y se revisó el expediente y había llegado 3 veces más por lesiones, pero nunca le pusieron una atención para darle un seguimiento. Entonces siempre tienen que interrogar bien adecuadamente y recuerden, las fracturas de costilla, de fémur, de cráneo no son frecuentes en niños, ¿verdad? Cuando estamos hablando de trauma normal, si es un accidente automovilístico, pues es diferente. Pero si es que se refieren que se cayó de una potra, fracturas en cráneo, raro. Fracturas de costilla, también. Fracturas de fémur, fracturas de columna. Hay que considerar maltrato infantil y hay que evaluarlo completamente. ¿Qué es lo que hay que ver? Si presenta deformidades, edema, hematomas, dolor intenso. Una de las cosas importantes cuando tengan una fractura es esto. Se lo pongo en el caliche que normalmente habla la gente. Tengo entumecido y tengo un hormigueo. Esas 2 palabras significan o lesión vascular o lesión nerviosa. Quiere decir que es una fractura complicada y tienen que manejarla rápidamente. ¿Por qué? Porque si hay una lesión vascular y no se recupera, puede ser permanente. Y si hay una lesión nerviosa y no la manejan en las primeras 60, 80 minutos, puede quedar con una lesión permanente. Entonces siempre es importante entender que hay fracturas que parecen ser estables, pero si tienen compromiso de entumecimiento y hormigueo, como lo especifica el paciente, deben ser evaluadas con urgencia. Si usted no sabe qué tipo de fractura tiene, no lo movilice, no trate de alinear, no trate de enderezar, como dice la gente, reubicar o probar la capacidad del hueso. No trate si no lo conoce. ¿Por qué? Porque puede desplazar una fractura que estaba estable. Importante, cuando tienen una fractura, saber si es una fractura expuesta o encamisada o cerrada.
¿Por qué? Porque toda fractura expuesta es una fractura contaminada y por lo tanto hay que manejarlo con antibióticos. Y las cerradas, pues no necesariamente se abusa de antibióticos. Aquí lo que les acabo de decir. Y aquí las figuras de los 4 tipos de fracturas. Una fractura transversa, una fractura oblicua y una fractura espiral y una comminuta. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas? Bueno, que estas se pueden manejar convencionalmente, pero estas son fracturas inestables y requieren cirugía. Estas se pueden manejar conservadora, pero estas no. Son de alto riesgo. Y tiene que determinar usted frente a cuál está. Vamos a ir analizando cada una, desde la peor hasta la mejor. La fractura conminuta. La fractura conminuta es un tipo de fractura que ocurre en huesos largos, ¿verdad? Y que normalmente puede ir desde el centro del hueso hasta la periferia. O sea, desde aquí hasta la periferia. ¿Y qué significa conminuta? Que se hace chinas, como dice la gente, cuando se cae un plato y se hizo 1000 pedazos. Pero no son pedazos grandes, son pedazos chiquitos. Y estas fracturas son completamente inestables y desplazan, acortan los miembros. Entonces son fracturas que requieren normalmente injerto. Normalmente la evolución de ellas son larguísimos porque usan tutores externos para llegar más o menos a la misma longitud que la pierna contralateral. Se complican más, etcétera, etcétera. Son fracturas extremadamente complicadas. Las fracturas oblicuas, perdón, las fracturas helicoidales o en espiral son fracturas que, como su nombre lo dice, no es una fractura oblicua, sino que rodea el hueso. Y es como que ustedes se acuerdan la imagen que les dije cuando, no sé si les dije, cuando se pela una naranja con la maquinita, que la concha hace una espiral, pues esta fractura hace lo mismo, una espiral. Y como esa espiral tiene puntas, estas puntas se pueden desplazar hacia abajo o hacia arriba. Estas puntas pueden ser como un cuchillo, cortar tendones, cortar vasos, cortar nervios, cortar músculo, generar grandes hematomas y grandes complicaciones. Por eso son fracturas quirúrgicas y son extremadamente inestables. La fractura oblicua es aquella que es, podríamos decir, como una transversa, que es recta, pero que tuvo un cierto grado de angulación y que su desplazamiento se puede limitar porque esta parte de aquí impacta con la otra y se puede limitar. No la en espiral que no tiene forma de sustentación y se va y seca. Esta se puede detener y normalmente no va a ser una disección de tejidos. Esta se puede manejar siempre y cuando no hay un coágulo, o tejido aquí en medio, se puede manejar conservadoramente. La radiografía les ayudará mucho en eso. Y la transversa, la que todo el mundo quiere, que es la ideal, porque usted no va a tener muchas complicaciones. Solo la línea, le pone su yeso y, si es posible, despacha al paciente. Miren esta fractura, ¿qué les parece? A ver, ¿qué opinión tienen? ¿Qué fractura sería? Ahora es más fácil porque mandan la foto al médico, pero antes uno tenía que explicársela. Transversa. ¿Y a dónde?
¿Transversa de dónde? A ver, ¿qué pasó? Del cubito Del, o del radio. No, del radio. del radio. Ok, bueno. Miren, cuando tenemos una fractura hay que describirla completamente. Esto es una luxofractura. Está luxado el cúbito y hay que medir de aquí a acá cuánto de luxación tiene, porque esta luxación que tiene aquí significa que está comprimiendo un nervio que pasa por aquí, el nervio cubital, y lo está estirando. No lo está rompiendo, pero el estirón va a provocar una lesión y puede provocar una tosis del cuarto y quinto dedo si esta luxación no se corrige rápidamente. Además, hay un pinzamiento entre el escafoides y el radio a este nivel. Entonces, por eso es una luxofractura con fractura transversa, porque es transversa, del radio con cabalgamiento. Cabalgamiento es que se monta un pedazo de hueso sobre el otro. Eso se llama cabalgar, ¿verdad? Miren, aquí está un pedazo, aquí está el otro. Entonces hay una distancia. Este es el cabalgamiento. Digamos que está cabalgando 1 centímetro. Con angulación posterior. Aquí le vamos a poner, perdón, aquí le vamos a poner, se me va. Entonces tenemos que medir esta angulación posterior. ¿Cuánto tiene? Todo eso le da el parámetro quirúrgico al médico. Si va a poner clavo, si lo va a hacer con relajante muscular, si va a estar en sala de operaciones, si va a poner algún clavo intramedular aquí o no, o solo va a reducirla, acoplarla, alinearla y después ponerle el yeso o la férula y le toma la radiografía de control. Eso lo decide el cirujano, pero usted le describe la fractura al cirujano. Ahora, como les digo, es más fácil para ustedes porque solo le mandan la fotito y se acabó. Antes era extremadamente complicado. Y hay Doctor, de uno si lo llamaba para algo que no era necesario. Ujú. ¿cómo ve ese pinzamiento del escafoides? No entendí eso. Mire el espacio articular de aquí a aquí. ¿Lo ve? Sí. Debería de ser igual de aquí a aquí, pero no lo hay. Está reducido. Está reducido. Entonces, La pinza. esa reducción. Ah, ok. Entonces esa reducción se conoce como pinzamiento. Sí. Entonces, eso se va a corregir cuando usted mete este huesito acá, porque va a levantar el carpo para arriba, va a desplazar esto y cuando acople esta fractura, esto va a alinearse. Y eso lo va a ver en la radiografía usted eh, posterior a la reducción. Por eso es que le piden un control, para ver si la reducción está perfecta o no. Si no, tienen que volverla a movilizar. ¿Qué tipo de fractura es esta? Helicoidal parece. Sí. Con minuta. Con minuta. ¿Por qué con minuta? Porque me parece ver varios fragmentos separados. ¿No ¿Quién? están fracturados los dos huesos? ¿Sí? ¿Están fracturados los dos? En la tibia se ve como espiral o no sé si es como oblicua larga. Y en espiral sería entonces. Decídase, o espiral o oblicua. Espiral, ¿Y cómo sabe Tiene que una punta de espiral. porque está la puntita. Ajá. está?
¿sí? Pero no termina la de... arriba. Ajá. Pareciera más oblicua y el peroné está transversal, creo que no me equivoco. Ok, entonces por eso es importante que ustedes tengan dos proyecciones. En esta parece una oblicua, pero en la otra nos demuestra que es espiral. ¿Por qué? Porque tiene trazo de fractura aquí y tiene trazo de fractura aquí. Si está eso, significa que está dándole la vuelta al hueso. Entonces, sí, esto es una fractura en espiral, pero ¿por qué no se ha desplazado y ha hecho un desastre? Porque está fracturada el peroné ligeramente transverso y está sosteniendo toda la presión de este hueso. Está sosteniendo la presión en sí mismo y por eso está angulado. Este ángulo de aquí, este ángulo que se forma aquí, está sosteniendo toda la fuerza de esto. Y hay que trabajarlo rápido antes que se desplace, porque quien nos está ayudando es el peroné ahorita. Pero el peroné se va a luxar de aquí y una vez que se luxe, la fractura se va a movilizar. Entonces, como les digo, hay que trabajar rápido en esto. La ventaja de ustedes es su fotito. Así van a ver fracturas cuando pasen por ortopedia. ¿Es abierta o cerrada? Cerrada. Es cerrada. Mm, pues ahí se ve la Es abierta porque ahí, o presión. sea, creo que abajo está como un punto, no sé si es. ¿Un punto? Vamos a ver. Eso de ahí que se ve como que estuviera abierto, no sé, no lo distingo bien. Que no me está dejando compartir. No me deja compartir. Bueno. Ah, sí está. Sí puede. Eso es sangre. Yo creo que es abierta o expuesta. No, porque si fuera expuesta, me parece que tendría que estar el fragmento de hueso fuera, ¿no? Es que no es No, necesario, para que creo, que se sea, vea el hueso para que sea y para expuesta, que sea solo que el abierta, hueso esté en contacto con el que medio o sea, sí, externo. ¿Ven esos dos puntitos blancos? Ajá. Esa es la puntita del hueso. entonces sí es abierta. O sea, si hay un punto donde se pueda ver o salir aunque sea un poco, ya es abierta. Sí. Cerrada no hay nada, a veces no hay ni sangre quizás. Esta es una fractura abierta. Aunque no haya salido todo el hueso, solo salió la puntita. Ya es una fractura abierta. Si queda sangre, eso. Y requerirá entonces manejo quirúrgico. Sí, porque hay que hacer limpieza y todo lo demás. Pero así van a ver las fracturas en emergencias Antibiótico, ¿verdad? y antibióticos. Aquí tienen una fractura. Esta es una fractura clásica. Se llama la fractura del boxeador. Están fracturados. Wow, se me fue. Están fracturados todos los metacarpianos. Estas son fracturas complicadas. Hay que meter algunos tornillos aquí para fijarlas, para que el callo óseo sea adecuado, porque si queda inadecuado, queda ligeramente deformado y es una mano que queda inútil. Pierde un montón de movimientos y queda edematosa para el resto de su vida. Entonces ahí hay que poner unos tornillitos en ese tipo de fracturas, porque son fracturas, si ustedes se fijan, son fracturas en espiral. El problema es que abrir la mano es complicadísimo, entonces la mayoría de veces mejor ponen un clavo intramedular. O sea, lo colocan aquí en medio. Porque abrir, si ustedes se han fijado, la piel de la palma de la mano y la de la planta del pie son la piel más gruesa que hay. Por lo tanto, la cicatrización es más complicada. Aquí esta es una fractura multifragmentaria. Hay 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 fragmentos. Con Es- minutas sería, ¿verdad? Perdón, no es con Ese minuta. es con minutas sería. Ya les voy, no, No, multifragmentaria. Ya les voy a enseñar una con minuta. Es multifragmentaria y aquí hay un pinzamiento, ¿lo ves? Esto va a generar un desgaste de acá. Sí, Entonces, es una cirugía complicada. Aquí el médico va a decidir qué va a poner, placa, tornillo, qué es lo que va a hacer aquí. Porque como les digo, es una fractura bien complicada e inestable. Esto que les presento aquí es una fractura comminuta. ¿Por qué comminuta? Porque ven pedazos grandes, pero ven pedazos chicos que están aquí. Y más adentro, si se los pudiera enseñar, este es un talón, este es otro talón. Más adentro hay más, lo que pasa es que ya no la reconstruí más. Este es el paciente que se cayó de 4 pisos de altura y cayó de pie. Y que se fracturó T12 y que tenía paraplegia. ouch. Ambos talones están hechos añicos en pedazos, pedacitos, grandes, chicos. ¿Cuál es el manejo? ¿Qué van a hacer? Quirúrgico. Junior dice que quirúrgico. Los demás, ¿qué piensan? ¿Qué? Igual quirúrgico, doctor, Ajá, y, y bastante reposo. bastante reposo. ¿Qué piensa, Mónica? Si no puede contestar, me escribe. No sé, doctor, si hay, no sé si en esas cirugías se utilizaría como algún medio, una sustancia para unir todas las piezas. Una sustancia, ajá. No sé, la verdad, me ¿Qué, imagino, digo yo. qué piensa Mónica? Cirugía, dice Mónica. Ok, muchachos, nada. No hay que hacer nada. Si ustedes abren ahí, tendrían que abrir a nivel del calcañal. Es extremadamente grueso toda esa piel. Y cuando abrieran, ¿qué creen que va a pasar? Se les van a salir todos los pedazos. Todos. Y con los pedazos afuera, ¿qué van a hacer? ¿Cómo los van a pegar? Hay que dejarlos ahí. Que peguen como sea, como puedan. Mientras no se infecten, hay que dejar que evolucione. ¿Va a quedar todo eso deformado? Sí, va a quedar deformado. Pero usted no tiene forma de pegar todos esos pedacitos. Es como que le caiga al suelo una taza y se le haga pedacitos. Eh, yo le diría que tardaría unas horas en agarrar cada pedacito y pegarlo. Y para pegarlo tendría que pegar 3 pedazos primero y tendría que ser con pegamento súper rápido, esperar que seque, de ahí pegar otros 3 pedazos, esperar que seque. Le aseguro que estaría unas 12 horas en cada pie y no le quedaría bien. Entonces a este paciente había que dejar que se soldara como quedara, en que quedara deformado. Y el otro factor es que no le iban a ayudar en mucho porque el paciente tenía paraplegia y entonces había alteración en la sensibilidad y toda una serie de factores. Entonces, se tiene que evaluar el paciente para tomar decisiones, pero normalmente fracturas con minutas ahí, complicado hacerlo.
Doctor, pero en las fracturas comminutas en general, el manejo siempre va a ser cerrado. O No, hay algunas en las que pueden ser quirúrgicos. no. Este caso es particular, ¿verdad? Ah, ok. Y por las características, por la lesión que ya tenía. Pero digamos, si una fractura comminuta de un húmero o de un fémur, se abre, se sacan todos los pedazos, se van a poner tutores externos, un clavo intramedular con tutores externos para estirar el hueso y poner en medio, puede poner cemento y puede poner relleno de médula ósea. Cuando vienen y abren las alas ilíacas y hacen un raspado y sacan tejido, entonces ese tejido se mete en el espacio que quedó donde no hay hueso y se mete también cemento. Y ese, el tiempo, muchos de estos pacientes andan con tutores externos hasta 8, 9, 10 meses, hasta que puedan lograr mejorarlo. Este es otro caso donde hay fractura de la cavidad glenoidea, ¿verdad? Este es quirúrgico porque si este fragmento queda flotante se puede meter al espacio articular y lo engatilla. Y el engatillamiento de aquí es un dolor exquisito, exquisito. Además que el brazo queda trabado. Y eso es una emergencia quirúrgica. Aquí tenemos otro caso, un paciente con trauma antiguo de escafoides, ¿verdad? Que fue no bien manejado. Recuerden que la arteria, la rama de la arteria radial, solo irriga, la parte externa, solo irriga la parte externa del escafoide, la parte interna no. La parte interna no. Y entonces, la parte interna, si no se le pone un clavo intramedular y se unen, puede generar una necrosis avascular, que es lo que ocurrió en este paciente. Se le hizo una resonancia, hay dos secuencias, esta es la secuencia T2 y esta es la secuencia STIR, son especiales, y lo que se logra ver es que hay un espacio de hueso que perdió sus trabéculas y perdió su color normal en este caso, porque está alterada su vascularidad y esta es una necrosis vascular. Este paciente va a quedar con una lesión permanente. Hay que dar antibióticos porque esto se puede sobreinfectar y esto se va a reabsorber. Entonces va a quedar con medio escafoides. Significa que le va a dar una limitancia al movimiento de la mano. Por eso es importante cuando tiene fracturas de escafoides evaluarlas adecuadamente por tomografía o, si no es tan evidente, hacer radiografías específicas de escafoides. Son unas radiografías especiales para escafoides. También se pueden hacer tratamientos los ortopedas. Nosotros les decimos que son los mejores carpinteros del mundo, ¿verdad? Porque trabajan con placas, con tornillos, con ángulos, con metros y un montón de cosas. Pero el objetivo primordial de ellos es dejar la estabilidad de un miembro en la mayoría de los casos al 100%. Entonces pueden hacer cirugías como estas, con fracturas de la sínfisis. Miren esta plaquita que parece de las de bicicleta. Entonces se pueden hacer cualquier tipo de manejos, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la clasificación. Ellos tienen unas subclasificaciones de todas las fracturas. Adquieren un montón de nombres, yo no se los voy a dar porque una las van a ver en ortopedia y lo otro, a menos que vayan a hacer ortopedas, no las van a manejar. Son un montón, Salter Harris, ¿verdad? Fracturas de... A esas sí las vamos a ver, las de Lefford sí las vamos a ver. Las fracturas de Smith y todo ese tipo de nombres que tienen,
¿verdad? Pero el único diferencia es la angulación que tiene. ¿Hay preguntas con respecto? Yo tengo una pregunta, doctor. Sí. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos de una fractura que es de larga evolución? Lo que se evalúa cuando hay una fractura de larga evolución es el callo óseo, ¿verdad? Normalmente el callo óseo se debe ver a la tercera semana postraumática. Y el callo óseo lo que muestra son puentes entre el hueso de arriba y el hueso de abajo, vamos a decir, va. Digamos, se fracturó el húmero en la parte media. Entonces dejó un fragmento arriba y otro fragmento abajo. Entonces los puentes óseos son así como especie de puentes que conectan la cortical de arriba con la cortical de abajo, de un lado y del otro lado. Esos puentes se van viendo a la tercera semana. Después de la cuarta semana van empezando a desaparecer, al igual que la imagen de fractura. ¿Por qué? Porque los puentes óseos unieron y después esos puentes óseos van introduciendo la cortical hacia adentro a hacer compacto el hueso nuevamente. Ahora, si pasan 4 semanas o más de 4 semanas y esos puentes óseos persisten, nosotros sospechamos que podríamos estar frente a una fractura con mala consolidación. ¿Qué puede causar una fractura con mala consolidación? Que se metió tejido entre los dos pedazos de fractura. Por ejemplo, se metió un pedacito de grasa. Ese pedazo de grasa no va a permitir que los puentes se unan adecuadamente. Número 2, se metió un pedazo de músculo. O sangró un vaso y se metió sangre en medio de los dos. Eso no permite que los puentes óseos se formen adecuadamente y puedan generar pseudoarticulaciones. O sea, el tejido se inflama y el tejido se pega, pero el hueso no. Y entonces forman como una articulación. Todo eso se puede ver radiológicamente. Si una fractura se infecta porque no se manejó bien, radiológicamente no se van a ver cambios de osteomelitis ni en 6 semanas, pero la tomografía sí lo puede ver. Entonces, cuando hay sospecha de osteomelitis no verificada en radiografía convencional, está indicada una tomografía. ¿Algo más? Doctor, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Entonces, cualquier fractura que ocurra a ese nivel, digamos, de los metatarsianos o metacarpianos, como la piel es gruesa ahí, entonces no se hace cirugía, independientemente si hay un compromiso de algún nervio o algo. Mire, no, eso ya está cambiando, ¿verdad? Okay, yo le estoy hablando de fracturas estables o ligeramente estables, sin compromiso vascular y sin compromiso nervioso. Pero desde el momento en que hay compromiso nervioso y vascular, es abierta. Inmediatamente es abierta. Aún con todas las complicaciones que pueda tener y la recuperación que va a ser más tardía, ¿no? Usted siempre tiene que evaluar Gracias. la fractura y la clínica siempre va a ser fundamental en cualquier caso que ustedes tengan. ¿Algo más? Y en ese caso de que, por ejemplo, entonces ahí se utilizaría una tomografía, ¿verdad? Porque usted dijo que cuando hay compromiso neurológico se usaría eso. Miren, en ese caso puede tomar las dos decisiones. Si la radiografía convencional le muestra una fractura en espiral o con minuta, le puede hacer la tomografía. Pero si usted encuentra manifestaciones neurológicas,
usted tiene que saber qué nervio está afectado y a qué nivel para entrar con la cirugía. Entonces ahí necesitaría o un ultrasonido, que sería el más rápido para ubicar el nervio. Claro, tiene que ser alguien que conozca mucho la anatomía y el manejo del ultrasonido, o la resonancia magnética. Porque hay que entrar, porque puede ser que el nervio esté comprimido en ese momento, o puede estar seccionado, o puede estar lacerado, etcétera. Son un montón de posibilidades. Por eso va a ser fundamental la clínica. La inspección, la palpación, todo eso, la valoración de la sensibilidad, todo eso es importante para la toma de decisiones. Gracias, doctor. ¿Algo más? ¿Hay algo más? Doctor, solo una pregunta con respecto al manejo del dolor, por ejemplo, en el paciente que tenía la fractura comminuta y que no que se iba a dejar así. ¿Cuánto tiempo debería estar tomando analgésicos ese tipo de paciente? Bueno, en realidad este paciente solo sentía dolor arriba. Bueno, digamos que no tenía esa afección de la sensibilidad. Ahí lo más son antiinflamatorios. Los analgésicos dependerá de un montón de factores. Dependerá si tenía enfermedades o no tenía enfermedades concomitantes, si era renal, si era cardíaco, etc. En el caso es un paciente joven, creo que tenía los 19 años. Los analgésicos eran en las primeras 72 horas, analgésicos fuertes. De ahí el manejo era más de tipo antiinflamatorio. Ok, gracias. Porque recuerde que en este caso había sección medular, ¿va? Entonces abajo los tobillos no sentía nada y era un problema. ¿Por qué? Porque como no movilizaba los tobillos y estaba hinchado, era más frecuente que hiciera úlceras por decúbito. Entonces ese paciente había que estarlo movilizándole los tobillos, poniéndole almohadas, poniéndole esto, lo otro. Ok, gracias, doctor. ¿Hay más preguntas? ¿No hay? Si no hay, entonces De mi terminaríamos. parte, no, doctor. Ya están todos los examencitos puestos con sus fechas. Ustedes me dirán, creo que el último examencito está, hoy terminamos en esta semana con ustedes, según lo que nos mandaron, terminamos en esta semana. Yo tengo pretendido terminar con ustedes el día jueves porque tengo que salir el viernes fuera de la capital. Entonces terminaríamos el jueves. Pero los examencitos creo que terminan el día martes de la otra semana. ¿Cuándo empiezan la siguiente pasantía? La otra semana es ya, ¿va? Sí, la otra semana. Sí. Entonces, el último examencito caería un martes para no dejarlos muy apretados. Y ustedes me dirían cuándo quieren el examen final. El grupo anterior, el examen final, se los hice hasta este sábado, que acaba de pasar. Doctor, ¿y podemos tener un repaso general para antes del examen? Habría que ver, porque ya empezaría yo con... La otra semana empiezo con la otra pasantía. Habría que buscar qué tiempo disponible hay. Ok, doctor. Habría que ver eso, porque ustedes empiezan la otra semana y yo también. Bueno, ahí me van Sí, diciendo todo. doctor, y Ujú. solo una pregunta más. ¿Y cuánto es el límite de tiempo máximo que usted nos daría para ponernos el examen final?
para tener una idea más o menos. El examen final dura alrededor de 75 minutos dura. No, pero me refería al tiempo de terminar las clases hasta que nos ponga el examen final. Bueno, yo les diría no pongan mucho tiempo largo. ¿Por qué? Porque entre más largo lo tienen, están más cargados con la siguiente clase. Y estudiar, yo les haría la pregunta ahorita. ¿Han estudiado? Para Sí, este doctor. Sí, examen, para los examencitos. Para el examencito, este último sí estudiaron, les voy a decir. Sí se nota que estudiaron más para este último. Pero para los anteriores, no me han estudiado mucho. Entonces, si ustedes estudian a diario todo lo que vemos y la vuelven a escuchar la clase, están suficientemente preparados para el examen. Pero como ustedes, puede ser el otro sábado o el siguiente sábado. Ustedes lo deciden. doctor, es que eso es lo que no me queda claro. O sea, el de mama lo vamos a tener mañana, ¿verdad? Mañana. Ok, ¿será que podemos tener uno el viernes para como acortar el periodo entre el examen final? Porque sinceramente yo no quiero dejar pasar mucho tiempo Creo tampoco. que hay examen el miércoles, el de mama. El viernes es el de abdomen. Ajá. El domingo es el de músculo esquelético, este que estamos viendo. Y el martes es el de columna cervical. Te los estoy dejando espaciados para no cargarlos. Yo así como lo dijo usted, así me parece bien. Sí, Y el examen final, ustedes me dicen. sería para el fin de semana el siguiente, ¿verdad? Si ustedes me dicen el próximo sábado, por mí no hay problema. Yo les doy la libertad a ustedes. Creo que deberíamos como de votar en el grupo. Si ustedes lo deciden, me dicen. Sí, porque es que el problema no lo veo yo para las personas que vamos a las rotaciones que están dejando bastante trabajo, porque eso nos va a hacer perder tiempo de estudio. Es que después, miren, Y el después sistema que es se está haciendo complicado. ahorita va a ser un despelote. ¿Por qué? Porque después todo se va a acumular. No, o sea, yo no estoy en contra, doctor, de hacerlo ahorita, sino más bien por mí mejor, porque es una clase menos, pues prácticamente en la que uno tiene que estar pensando. Pero sí, no me gustaría dejarlo muy largo el periodo entre la última pruebita con el examen final, porque, como dice usted, después las cosas se nos van a acumular. Y el problema es para los que vamos a pasantías que dejan un montón de tareas y resúmenes y cosas que, no sé, yo siento que eso nos va a quitar mucho tiempo. Sí, 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 yo sé. No, por eso lo decía. Doctor, Además, creo yo, yo tengo una pregunta en cuanto a la distribución del examen, en cuanto a los puntos. ¿Sería más o menos así como nos ha puesto las preguntas como el examencito? ¿O sería como otro esquema? ¿En qué cosa? En cuanto El a como examen los final. tipos de... Sí, al final. El final, así, verdadero y falso, respuesta múltiple y un caso clínico. ¿Y cuántas preguntas son? Ah, esa todavía no las ha hecho usted. Es que quiero saber cuánto cuesta cada pregunta. ¿Va a ser como 2 puntos cada pregunta? No, Cada pregunta. va a cambiar porque recuerden que los exámenes que yo les he hecho los anteriores es en base a 100 y este que se les va a hacer a ustedes es en base a 50. Entonces va a cambiar. Por eso es que le digo que todavía no lo he hecho. Ah, bueno, cuando lo haga lo hace fácil. No lo va a hacer difícil. Miren, si ustedes estudian diario, el examen no es difícil, porque le entienden, le comprenden. Y los felicito, preguntan. Y eso me gusta a mí cuando un grupo pregunta.
Además, creo que nos hemos estado preparando muy bien cada vez que vamos a un examencito. Es como que ya vamos estudiando un tema ya. Y Sí, tenemos es las que grabaciones de las pienso lo clases. mismo. Y esta ya se la puede subir en 1 hora. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces nos estamos viendo mañana si Dios quiere. Ok, doctor, gracias. Cuídense. Gracias, doctor. Buenas Que tardes, tenga doctor. buen día.